Bien. ¿Para qué sirve el I Ching? Con la matemática del I Ching, ¿yo podría prever cuántos saltos pueden haber en mi vida? Hablo de cambios radicales, que también se llaman estados de muerte. ¿Por qué? Porque todos los saltos o cambios radicales son verdaderos estados de muerte. Es decir, nada de lo que yo era o lo que yo creí que era o lo que quería o lo que me gustaba cambia y todo es como diferente. Es como otra persona, como que el anterior se murió. Bueno, ¿puedo yo usar el I Ching para calcular cuántos tiempos de cambio eventualmente yo podría tener en mi vida? Sí, se puede hacer. ¿Podría yo definir, de acuerdo a ciertas características, qué información traigo yo? No hablemos de vidas pasadas porque eso nos lleva a otro concepto, pero hablemos de que cada ser humano que nace naturalmente en este momento, o yo, o tú, cualquiera, trae consigo un cúmulo de información, no anécdotas, no historia. No es que yo fui Napoleón, o el otro fue Julio César y el otro fue Magdalena, no. Un cúmulo de información, que esa información se acumuló seguramente por existencias pasadas, pero la existencia pasada al final lo que deja son residuos de información, lo que Lao Tse llama la gran malla del Tao, lo que Jung llamó el inconsciente. Bueno, hay una información que hace que yo, cuando era niño, miraba las estrellas y decía, ¿qué hay más allá? Pero nadie me dio esa información, venía conmigo. O el otro niño se sentó al piano y tocó el piano y nadie le enseñó piano, venía con él. O el otro niño era experto en matemática y nadie le enseñó matemática, venía con él. Lo que tú eras cuando niño, cuando niña, es tu naturaleza. Y eso no te lo inculcó ni tu papá, ni tu mamá, ni la cultura, ni el colegio, ni la universidad, ni el mundo, ni la plata, ni los negocios, nada. Venía contigo. Pues bien, ese cúmulo de información que venía conmigo trae un montón de otra información. Por ejemplo, de, de por ejemplo, ¿por qué? Por favor, apaguen los micrófonos que escucho voces dando vueltas. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué desde pequeñito yo aspiré a hacer tal cosa y nadie me lo dijo? Etcétera, etcétera. Un montón de respuestas que vienen en mí, el I Ching me las puede ordenar, ¿verdad? Y cuando me ordena, me puede decir los tiempos que yo tengo para resolver las grandes cuestiones, ¿no? Me puede decir a los 7 años, a los 14, a los 21, a los 28, etcétera. Entonces, por favor, pueden apagar los micrófonos que escucho voces y me distraigo. Sí, perdón, hay Gracias. alguien que se acaba de sumar a a la sesión y no ha apagado su mute, por favor, please, please. Y no logro visualizar el nombre en el icono. ¿Ya? Muchas gracias. Ahora sí. Pues bien, por lo tanto, el I Ching trae, es una fórmula o digamos un cuadro matemático que tiene la matemática del ser humano para que el ser humano entre en sus propias ecuaciones. Sí, justamente eso es. Entonces, Perdón, sigo pidiendo a quien se acaba de sumar hace unos minutos que deje en mute su teléfono. Adriana, creo que eres tú. Ahí sí. Ahora sí, ahora sí. Ya. ya. Entonces, ¿el I Ching es una tabla matemática? Sí, lo es. El I Ching son virtudes a las cuales el hombre no solamente tiene que entender, el hombre, el ser humano, digo, tiene que entenderlo, sino que tiene que convertirse en ellas, porque ese es el valor. Es decir, la virtud de la humildad la tengo que hacer mía. Yo tengo que ser así. Bien. Las matemáticas, las virtudes y las leyes. Hablábamos de la ley del cambio. Está la ley del yin-yang, también llamada la ley de los dos cielos o de los cielos, que establece esencialmente que
para que exista materia microcósmica debe existir antes una estructura invisible llamada macrocosmo. Se llama cielo anterior, ¿verdad? Porque es anterior al micro. Por eso se llama cielo anterior. Es como una energía invisible que envuelve esta bolita visible. Si hay materia, hay inmateria. Si hay micro, hay macro. Si hay mundo, hay cielo. Ese se llama ley de los cielos. Entonces Li Qin ordenó los símbolos de Li Qin, los hexagramas, en dos ordenamientos. El ordenamiento, ¿no? En chino es Paguá, algo así. Bueno, Paguá del micro y el del macro. Bien, en el del micro yo puedo establecer fechas, horas, condiciones, estaciones, tiempo. En el macro es atemporal, no fija absolutamente nada, sino que se usa de manera distinta. La combinación del micro y el macro es lo que dijo Confucio: entonces sentirás que tienes el mundo en tus manos. Y descubrirás pasado y futuro. A todos quieren llegar ahí. Bueno, ¿cómo hago yo para entrar en esta verdadera puertas al cielo? Porque preguntémonos, este es un texto que los primeros elementos llegaron hace más de 5.000 años atrás a Fuji, a las orillas del río Amarillo. Fuji crea la primera dinastía, la antigua dinastía del Reino Dorado, o la dinastía dorada, que se creyó inexistente, la historia la negaba, e incluso la llamaban el reinado místico, o sea, prácticamente, o mítico, no había existido. Pero a partir del año 80 ya arqueológicamente está comprobado y ya eso está muy avanzado. No solamente existió, sino que tuvieron 17 reyes, ¿verdad? Y fue un tiempo de mucha sabiduría, pero muy antiguo. Estamos hablando de 4.000 años antes de Cristo. Eso luego tiene una decadencia, tiene un tiempo en donde las estirpes de estos sabios se van compartiendo la información casi por cofradía secreta hasta llegar al año 1000 antes de Cristo a través del sabio Wowan, ¿verdad? O también conocido cuando soltero era Chipé y después era Wowan. Y que es Wowan el que definitivamente baja toda esta nomenclatura enorme a un papel escrito y hace el primer libro de I Ching que se llamaba El cambio de los Zhou. ¿Por qué? Porque ellos crearon una dinastía que era la dinastía de los Zhou, que duró 700 años. Pues bien. O sea, el I Ching tiene un origen, no es, oye, me inventé el I Ching, yo creo que es por acá la cuestión. No, tiene un origen. Y a partir del cambio de los Zhou, ¿verdad? Se empiezan a elaborar una serie de cosas, matemáticas, medicina. De ahí nace el Feng Shui, nace, ojo, nace los modos de alimentación, nace un montón de cosas. Porque de los derivados de esas leyes, un médico dijo, bueno, si el cuerpo humano tiene estas leyes y es un universo, entonces tiene negativos, tiene positivos, tiene meridiones, es decir, lo que nos alimenta, dijo el filósofo Mo Di, que es uno de los que más aportó a Li Qin, dice, el hombre es lo que lo alimenta. Sí, estamos hablando de conclusiones a las cuales llegaban estos santos y sabios, ¿verdad? A través de la aplicación de esta matriz. Grandes matemáticos, ¿no? Grandes matemáticos que llegaron, porque el I Ching es un sistema binario antes que los europeos conocieran el sistema binario. Ya los chinos lo aplicaban. Por lo tanto, imagínense las matemáticas pi, los números pi, y todo eso es conclusiones y que te van llevando a esto. Pero también se crea una vertiente que es muy interesante, que es una vertiente de orden espiritual, que se llama del jade de las alturas. ¿Por qué se llama el jade? Porque el jade era la piedra de los dioses y lo que pretendían estos hombres era llegar a las alturas del jade.
Por ejemplo, y cada uno de estos maestros tomaban el I Ching y comenzaron a practicar una meditación, convirtieron toda la simbología del I Ching, el micro, el macro. Por ejemplo, ¿en qué punto estoy yo del micro? ¿Por dónde yo puedo salir al macro? De acuerdo a mi cualidad. No todos nosotros somos una llave. Yo puedo salir por el macro por aquí, pero tú no puedes salir por aquí porque tu llave está para acá. Y empiezan a descubrir de que nosotros tenemos las fórmulas internas para poder conectarnos con el macro. Pero eso requería de un desprendimiento de la mentalidad de este mundo o de los apegos a este mundo muy profundo, porque si no, no sucedía. Entonces, hacen una meditación que se llama poner en circulación la luz en el cuerpo. De esa experiencia hay un montón de pequeños manuscritos. Están el manuscrito de los señores del arroz, el manuscrito de los señores de los cerros de bambú, y hay un manuscrito que cayó en manos de Wilhelm, de los tantos, que era el manuscrito de los señores de los barrancos, que eran monjes que se iluminaban con el sistema de Lichín, se ponían en una colina mirando al abismo, mirando al valle. Ese manuscrito fue traducido por Wilhelm como El secreto de la flor de oro. Y ahí nosotros podemos ver, no en lo que dice Jung después como introducción, sino en el escrito del maestro chino, de que el I Ching también es un sistema de meditación que te permite abrirte a realidades macro o a ti mismo y entenderte en forma, como dice el I Ching, superior, a cambiar tu idea de ti mismo. Porque el I Ching postula algo que es muy importante y que está en muchos escritos que se rehacen al I Ching, por ejemplo, Lao Tse y otros, en donde ellos establecen un concepto que es el gobierno. Y aquí llegó muchas veces la idea del gobierno y se tomó como una cuestión política. El gobierno y de los gobernantes tiene que ver con que una persona que no se conoce a sí misma no puede tener administración de su propia existencia. Punto uno. Una persona que ya se conoce a sí misma sabrá cómo administrarse, ¿verdad? Punto dos. Y cuando la persona se conoce a sí misma y sabe cómo administrarse, esa persona entiende lo que es amarse a sí mismo, que no es el ego. Esos conceptos están en todo el desarrollo, digamos, que acá llega como filosofía, pero en realidad es sabiduría de vida, ¿no? En donde dice el gobernante, el buen gobernante, por ejemplo, Lao Tse dice en una de sus, dice, el buen gobernante no se ocupa de las cosas. Otros van a las fiestas, a los festivales y bajan, y yo he quedado solo aquí mirando, etc. O sea, el gobernante es el que se administra sabiamente, porque se conoce. Todos esos conceptos, ¿verdad? Y desarrollos posteriores no son I Ching, son derivados de la enseñanza que originó el I Ching. Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿el Feng Shui es I Ching? No, el Feng Shui no es I Ching, pero el Feng Shui es un desarrollo legítimo de las leyes y de la forma originales del I Ching. Es un desarrollo que va hacia el estudio de las energías de la Tierra, etc. Que acá a Europa llegó muy mal porque llegó como un arte decorativo. Y el Feng Shui nunca ha sido un arte decorativo. Bien. La medicina china. Sí, parte como matriz no es I Ching, es medicina china. La digitopuntura, el Qigong, el Tai Chi. El Tai Chi nace de una de las leyes del I Ching, que se llama la ley de gran fundamento o ley del Yin Yang, que en chino significa Tai Chi. En fin, entonces, uno puede decir, pero oye, Tai Chi, medicina china, Feng Shui, King Kong, todo usa el Yin Yang, todos hablan del I Ching. Sí, 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 porque la matriz son las leyes
básicas del Qi. Ahora, el I Ching, fuera de la medicina china, fuera de la nutrición, fuera de aquí, fuera de allá, fuera de todo, el I Ching propiamente tal, así, sin nada alrededor, es un sistema de virtud, es un sistema de sabiduría y es una fórmula matemática que te permite a ti indagar lo más superior de tu persona. Y te permite andar por la vida, no te digo con todo claro, pero con ciertos elementos que de otra manera nunca tendrías. Por ejemplo, explicarme por qué me pasan ciertas cosas, explicarme por qué cada cierto tiempo yo tengo ciertos elementos. Es decir, indagar mi ritmo, indagar mis potenciales, indagar en mis condiciones. Por ejemplo, miren, el I Ching tiene 8 hexagramas. Los hexagramas, además de hexagramas, son símbolos, además de símbolos son números, además de números son características, además de características, ¿verdad? Son verdaderas puertas de entradas al macro. O sea, no solamente son hexagramas. Pues bien, uno de los elementos que descubren los sabios dicen, cuando tú naces, dice, entras por uno de estos símbolos, uno hexagrama, entras a la vida por ahí. Eso hace que tu característica interna, por ejemplo, yo entré por Ken. La característica interior mía es Ken. Pero luego de 9 meses yo no nací por Ken, nací por Lee. ¿Por qué? Porque yo nací en enero y era Lee. Entonces, adentro, cuando yo medito, cuando yo me calmo, cuando yo estoy sereno, soy un Ken. Cuando yo estoy actuando, soy un Lee, soy fogoso, intenso. Bueno, el solamente saber de que hay fórmulas para entender por qué soy de una manera, no es una locura, porque nosotros no somos solamente aquello que se muestra hacia afuera, porque hacia afuera tú te defiendes, hacia afuera tú tienes que presentar una cara, tú estás en el trabajo una cosa, tu familia otra, pero cuando tú estás en meditación, cuando tú entras en la serenidad, cuando botas tus defensas, cuando tú no tienes miedo, cuando tú no tienes culpa, cuando tú te entregas, tú eres otra persona. Y esa es tu verdadera persona. Entonces el I Ching también ese es un sistema de meditación. También ese es un sistema de meditación. Entonces, si yo combino el sistema de meditación con el I Ching, la aplicación de las virtudes para yo convertirme en virtud, la comprensión de mi ecuación matemática y ese conjunto en consulta con el I Ching, que me va dando las claves de espérate, calma, no corras, no es el momento, ahora sí, tengo una herramienta que me hace absolutamente posible llegar a lo que el I Ching dice, mi calidad de persona superior. ¿Cuál es el problema? El problema no está en el sistema, el problema no está en que el problema está en la persona. ¿Por qué? Porque esto requiere que tú tomes una decisión y decir, este va a ser mi camino. Donde este camino me lleve, allá iré yo. ¿Ok? En la flor de oro se describe hasta dónde pudieron llegar los grandes maestros. Llegaron al estado de cristalización. Hasta ahí pudieron llegar. Y ahí, en ese punto, dice el maestro, se tiene un encuentro, él dice, yo tuve un encuentro con mi Señor. Dice, ahí llega el punto en donde los dioses descienden y tú puedes saber quién eres realmente. Ese es el punto más alto. Es decir, este camino te va a llevar a las grandes respuestas de la divinidad. No. Por eso se llama camino medio. Este camino te va a llevar a una altura que te va a permitir entender correctamente la ley de los cielos o de la divinidad. Porque cuando tú estás abajo y se te revela algo divino o superior, tú lo interpretas de acuerdo a tu calidad humana,
de acuerdo a tu necesidad, a tus emociones, a tu cultura, a lo que sabes o no sabes, a tus instintos. Tú bajas esta gran información, la bajas, y la haces chiquita, 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 y se convierte en dogma, se convierte en creencias, se convierte en salvación, cualquier cosa. Entonces, los santos se dijeron, no, el hombre es el que tiene que subir. Cuando llegue al camino medio puede entender y decir, ahora entiendo. ¿Por qué? Porque ya no es el hombre común. Bien, el I Ching es una metodología para que el ser humano alcance esa meseta del hombre común que le permita, entender verdaderamente en el mundo en que está, y a los hombres, que no son fáciles de entender, B, entender por fin las leyes de los cielos. No porque lo leí, no porque me lo dijeron, no porque yo nací hebreo y soy hebreo, nací musulmán, soy musulmán. No. Esa cualidad de libertad de llegar a entender las cosas objetivamente es lo que pretende el I Ching. Y obvio de que tú eres el instrumento, tú eres el mecanismo, tú eres la nave, tú eres el camino, porque ¿quién crece? ¿Quién se tiene que asumir? ¿Quién tiene que aceptarse? ¿Quién tiene que cambiar? ¿Quién tiene que...? Tú. ¿Y dónde está el problema? No me gusta lo que veo. Es que si hago esto voy a tener que renunciar a esto que yo siempre he querido. Es que tengo miedo de enfrentar esto. Es que no sé si quiero esto otro. Es que esto no me gusta. Es que... ¿Cuál es el mayor problema? El control. Querer tener siempre el control. ¿Dónde estoy yendo? ¿Quién es? ¿Dónde me lleva? ¿Por qué me pasa con esto? ¿Por qué vi esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde me lleva esto? El control. Pues bien, meterse en un sistema como el I Ching, como meterse seriamente en la meditación budista o meterse seriamente en el camino crístico, significa de que tú tienes que hacer una opción. Y la opción está marcada por el sistema mismo que te da esa opción. Con esto quiero responder de que la pura idea de que el I Ching es lo que yo creo que es, como decir yo creo que el Cristo es lo que yo quiero que sea, o el Buda no sé lo que es porque nunca lo he visto, entonces no existe, esas miradas subjetivas, pequeñas, etcétera, que son muy de la persona común, ¿verdad? Es justamente lo que el I Ching quiere que nosotros superemos y lleguemos a visiones macro, a visiones superiores, a visiones de personas sabias, inteligentes y ojalá, santas. De hecho, se llama el camino de los santos y sabios. Ahora bajemos a lo más terrenal. ¿Cómo comienzo yo tirando 3 moneditas? Las moneditas no tienen ninguna importancia. Miren, cuando a mí las hermanas me dicen, es que no tengo las monedas, no me puedo ver el chin porque no tengo, mándeme las monedas. No la magia no está en las monedas. Mire, cuando yo estaba en la montaña y no tenía moneda, tomé 3 piedras planas, pinté una de blanco y otra de negro y esas eran mis fichas. No tiene nada que ver, puedes elegir botones, elige botones. Hazte tú tus propias monedas de Gresa. Hubo un tiempo que nos hacíamos con una amiga de Lichín, nos hacíamos unas cosas de greda muy bonitas y se vendían, y una era violeta, la otra amarilla. Así. El instrumento con lo que tú sacas tus cálculos es un instrumento personal, eso sí. Si tú eliges monedas extranjeras raras y tú dices, este es el yin, este es el yang, ok, déjala solamente para el yin. No uses, no tengo las monedas del monedero, es con que pago el bus y luego lo uso para el yin. No, que sean elementos que tú usas solo y exclusivamente para el yin. ¿Ya? Las varillas. Es que no tengo las varillas. Miren, ustedes se pueden hacer las varillas con esos pinches de comida. Le cortan las puntas, lo dejan parejitas, si quieren los tiñen si quieren y tienen sus varillas. Porque no hay magia en las varillas. Las varillas son un instrumento para sacar un cálculo. Las monedas son un elemento que mide tu matemática interna para darte una cantidad de números. ¿Ok? Bien, para sacar las dificultades. ¿Bien? En los videos de Elichin André,
Yo explico el sistema de diagnósticos. Es decir, para empezar a consultar el I Ching, comencemos por dejar que el I Ching me saque la foto, que el I Ching me diagnostique. Mi tiempo presente, hoy día es 9 de septiembre, papá, y me dice, así estás tú. Por ejemplo, 26, enseñando la vieja sabiduría. Oh, gracias. ¿Cómo estoy yo emocionalmente? Sin ninguna pregunta. Ah, estás tranquilo. 52. Tú ya. Luego yo puedo hacer preguntas. Y en este plano, yo podría hacer esto, podría hacer lo otro, y puedo tomar tal decisión, etc. Es decir, no siempre atosiguemos el I Ching con nuestras preguntas. Partamos dejando que el I Ching hable sobre nosotros. Eso es un muy buen método. Cuando tomen decisiones, tampoco cometan el error de esperar que el I Ching tome decisiones por ustedes, porque el I Ching no toma decisiones por ustedes. El I Ching, ¿qué hace? Te diagnostica la situación objetiva, pero te deja la resolución a ti. Me voy a asociar con fulano y vamos a hacer una venta de no sé qué. ¿Sobre qué tendrías que preguntar? Ah, ¿estás tú en condiciones de iniciar un negocio en este? ¿Qué tal si tu macro no está en tiempos de negocio y todas las cosas materiales no están favorecidas y están favorecidas para meditar o para el amor? Ah, no lo sé. Pregunta entonces. Voy a iniciar una empresa. Mi tiempo. Ah, estoy bien. ¿Qué más preguntarían? La empresa es para vender tal cosa. Calificación, calificación. ¿No? ¿Qué piensa el chino? Calificación de la empresa que vende tal cosa. Luego, usted se va a asociar, cosa que nadie nace, dice, pregunte por su socio, pues. Calificación de mi socio para. Entonces usted tiene yo y el negocio, primero, yo y el negocio, ¿verdad? La calificación de lo que vamos a hacer, mi socio, en fin. Pensábamos poner una sede en Nueva York. Nueva York. No, en fin, porque el negocio puede estar bien, el socio puede ser bueno y la ciudad es mala. En la ciudad es buena, el socio no es bueno y el negocio es bueno. ¿Ven? Todas esas variedades yo las puedo desarrollar con el chip. Entonces, ¿dónde está el tema? Que para relacionarse con el I Ching yo no puedo esperar que el I Ching me dé respuestas y que me resuelva el tema. El I Ching es una que te pone los elementos, te dice, puede ser, en una línea te dice, y esto confunde mucho, te dice, cuidado porque aquí hay un peligro. Oh, qué terrible, hay un peligro, ¿qué peligro será? Y después leo otra línea y dice, bienaventurado, ventura. Y uno dice, pero a ver, ¿cómo es la cuestión? Ya. Entonces, ¿por qué me da esa confusión? No, porque la línea que está abajo, porque el chiste se lee de abajo hacia arriba, la línea que está abajo es un tiempo y el de arriba es otro tiempo. La de abajo es una condición y la de arriba es otra condición. Entonces, ¿qué tengo que saber yo para entender el significado de las líneas? Tengo que entender, primero, todas las connotaciones de los trigramas, ojalá de memoria. B, lo que se llama solidaridad entre las líneas. Por ejemplo, lean todas las primeras líneas de todos los signos. Eso se llama lectura horizontal. Todas las segundas líneas de los 64, todas las terceras, todas, y se van a dar cuenta que todas las primeras líneas tienen una cierta connotación, todas las segundas, otras, todas las primeras. Entonces, conociendo los trigramas, conociendo las líneas, luego la división de los signos. Hay signos de progreso, hay signos de trabajo, hay signos de relaciones, etc. En fin, cuando uno aprende eso que está en mi libro, que está en algunos otros, etc., uno dice, oh, aquí tengo el signo 12, pero no es tan malo porque acá tengo el signo 19, etc. Esas combinaciones que van de acuerdo al tiempo, a la condición, a la pregunta, etc., te dan respuestas que te permiten tomar buenas decisiones. El I Ching es un instrumento para la buena toma de decisiones.
El I Ching nunca va a tomar decisión por ti, a no ser, ojo, pero ni siquiera eso, te puede advertir de peligro. Te dice, signo 62, aquí dice, el pájaro está a punto de caer en la trampa. Mantente quieto. O signo 39, aquí se te da un paso y se cae del abismo. O signo 36, aquí está tan oscurecido, tan en tinieblas que si se moviera sería peligroso. Bien, cuando yo recibo advertencias tan drásticas como esa, yo recomiendo hacerle caso literalmente. Pero si me dice, todo está bien, pero tenga cuidado con esto, si es perseverante aquí, lo que está haciendo no es ambiguo, te está dando todas las posibilidades para que tú tomes la decisión. ¿Ya? Entonces, ¿qué aconsejo yo? Que después que tú has tenido, dicen, bueno, me da todas las posibilidades, etcétera. Bien, de acuerdo a esta respuesta, porque como yo esperaba que me dijera sí o no, y me dices, puede ser que sí, pero así, puede ser que no, pero cuidado con, no me dijo nada, y eso es lo que mucha gente dice, ay, me da una lata este chin. Sí, porque el chin es un viejo sabio que te va a dar todas las posibilidades. Pues bien, entonces hay una pequeña pillería, ¿no? Que te puede servir para que el chin le vas a ir acortando el terreno para que el chin se la juegue por una respuesta. ¿Podemos hacer eso? Sí, yo se los enseño. Miren, una vez que ustedes dicen ya, me dijo que sí, pero cuidado con esto, me dijo que no, pero ay, no sé qué hacer. Ok, bien, tome una decisión. Decisión A, no voy a hacer el negocio. Califícame no hacer el negocio y qué efecto tendrá. Entonces el I Ching me va a responder, si usted ya no hizo el negocio, entonces dice, felicitaciones. Oh, qué bueno, no hacer el negocio, entonces muy bueno. Ya, ahora otra pregunta. Sí, voy a hacer el negocio y quiero ver los efectos. Y te dice, sí, dificultades, pero al final vence. ¿Ve? Ya tengo respuestas mucho más concretas de que si yo me hubiese quedado con la variedad inicial. Pero, ¿por qué resulta eso? Porque yo me estoy encuadrando dentro de lo que el I Ching me dice. Yo no estoy error, me desespero, no me dije nada, entonces, pero dime si debo hacer, me debo casar con Juan, sí o no. Y el I Ching dice, bueno, el cerro se pone verde y el cielo llegó azul y dice, va, me quiero. Entonces, en vez de desesperarse, hay que preguntar, he decidido casarme con Juan. Califica esa decisión y qué efecto tendrá. B, he decidido no casarme con Juan. Nada. B, es mucho más simple que enojarse con el I Ching y decir que el I Ching. Porque el I Ching siempre te va a dar las respuestas que sean más armoniosas con qué, con qué, con un aspecto que se llama índole, que es un montón de información que te dice, miren, no es que Juan sea malo. Dice, ¿por qué Juan es muy bueno? No, no es que no es bueno. Es que en este momento, para tu grado de vida, para lo que viene dentro de 6 meses, que tú no tienes idea de lo que es, pero yo sí, dice el Chin, es muy malo que estés con Juan. Entonces tú crees que te están calificando a Juan. No, el I Ching te está leyendo a ti, no a Juan. Entonces, no, yo me caso igual con Juan. No, si Juan nunca fue el problema. Porque la lectura que hace el macro, porque el I Ching es un medio, ojo, el I Ching es un medio, es un oráculo, los oráculos son un medio. Tu macro, está el macro de, a ver, voy a poner aquí, de Catalina, ¿no? Está transmitiendo a través del oráculo la realidad de la Catalina superior. Y dice, la Catalina superior no tiene tiempo, tiene toda la información, no está sujeto a necesidades, no come, no tiene hambre, no se casa, nada. Es una Catalina liberada. Y esa Catalina le dice, estás a punto de cometer el error de tu vida, lo tengo que impedir. Y le manda señales al I Ching y dice 86, 29, 38, 44. ¿Quién te manda esas señales? ¿El I Ching? No, tu ser superior. Porque hay una ley. Si hay vida micro y material, hay
como dijo el físico este que andaba en silla de ruedas, si existo yo, existe un anti-yo. Y dijo, y espero que mi anti-yo sea un atleta que anda corriendo. O sea, el tipo andaba en silla de ruedas, ¿no? Bueno, si existe un mundo, existe un antimundo. ¿Ok? Es decir, si existe Ricardo Andrés, hay un Ricardo Andrés superior. Yo aquí estoy con una mirada muy humana. Arriba no tengo ceguera. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué se entiende o qué entienden los sabios y santos del I Ching o los grandes sabios del Jade de la Altura? ¿Qué entienden por trascendencia? Cuando este ser micro con este ser macro acortan el camino y llegan al punto de la unión, eso se llama uno. Y ese es el punto de trascendencia en donde el ser se hace completo y abre las puertas del cielo. Y eso es lo que pretende el I Ching. Sube, 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 todo lo que tú puedas, sube, todo lo que tú puedas, sube, todo lo que tú puedas. Porque cuando llegues al camino medio te va a quedar todavía la tarea de juntarte con el otro que está arriba. Pero mientras te mantengas abajo en el aquí y ahora, preocupado de tu cosa pequeñita, cotidiana, ondana, estás perdido. Eres un ser que existe en la tierra, pero no es un ser que vive, es un ser que existe. Que hay una gran diferencia. Cuando yo intento llegar a las alturas espirituales superiores de mí mismo para llegar a entender las leyes del cielo, lo que yo estoy postulando es a la vida. Pero eso es una opción. Y vuelvo a tomar el argumento inicial. Para eso yo requiero disciplina, perseverancia, tomar un camino y no soltarlo, ¿verdad? Coherencia. Si a mí el I Ching me dice que la humildad es, hay dos, a ver, en el I Ching hay 8 virtudes. Hay un, dice la virtud madre es la humildad, la virtud padre es el amor. Si yo no hago mío, no el amor que yo siento, sino el amor objetivo, entonces, ¿cómo yo llego al amor objetivo? Al amor que es amor. Dicen, Dios es amor. Entonces se imaginan un señor con barba haciéndonos cariño. No. El concepto de amor no es el sentimiento, sino que es el poder de la creación. Cuando el hombre es creativo y hace bien con su creación, cuando el hombre trabaja para el bien y se esmera creativamente para fomentar el bien, es una persona de amor. Ese es el concepto de amor interno. La humildad, no es el que anda con harapos así, no, yo soy humilde, el bonachón, no. Es un concepto de forma de ser, de forma de pensar, de forma de pararse de frente a la vida. Tiene que ver con el desapego, tiene que ver con las no dependencias, tiene que ver con no sujetar a nadie. En fin, todo eso yo lo tengo que aprender y hacer mío y vivir de acuerdo a eso. Bueno, ese es el gran camino. Si ustedes me dicen, yo no quiero ese gran camino, lo único que quiero es consultar la ICIN de vez en cuando, no hay ningún problema, tú entras al canal de YouTube, aprendes a tirar las monedas, trata de hacer un sistema de preguntas que te sirvan para aclararte y no enredarte, y el ICHIN te va a responder en la medida que tú lo entiendas. Eso se puede hacer. He dicho eso, espero que esto les haya servido para aclararse y estoy abierto a las preguntas que ustedes tengan. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Tengo algunas preguntas que ya han sido presentadas en el chat. Hay otras que luego de responder esas, vamos a abrir los micrófonos. Les voy a pedir que hay un botoncito abajo que se llama reacciones para que pinchen levantar la mano. Vamos a comenzar con uno que hizo Berta al comienzo de la sesión, donde habla de cómo organizar el análisis de las respuestas, ya que muchas cosas a tener en cuenta, primero, hexagrama base y tendencial, luego los trigramas de ambos, líneas y además los regentes. Quizás como para contextualizar esta pregunta de Berta, es que
la respuesta principal es la principal, no reemplaza y no va a ser reemplazada por la tendencial. Para homologar un poco los países en Chile, de acuerdo a los que estudiamos con Ricardo, cuando las líneas cambian, se transforman en líneas viejas en una línea, en una pregunta principal y se origina una tendencia. En otros países, al parecer, o en algunos textos le llaman quizás complementarios, pero nosotros le vamos a llamar signo tendencial. Pregunta entonces Berta, ¿cuál es el análisis para ordenar las respuestas frente a una pregunta? Bueno, creo que eso está en los videos, bajo los videos que se llaman diagnóstico, formas de consulta, que yo, Perfecto. si van a tomar si van a tomar el estudio del I Ching, yo les recomiendo tomar esos videos no mirándolos, sino que asumiéndolos o tomándolos como taller, ¿no? Como pueden verlo varias veces, entonces van tomando notas, van practicando y lo toman como si fuera una clase, ¿no? Ahí eh, las respuestas no se ordenan solas, se ordenan por las preguntas que tú haces. Si tú partes, hay un concepto de partir de lo macro o partir de lo general a lo particular. Si tú respetas de lo general a lo particular, te va a ser más fácil entender la respuesta. Por ejemplo, tú dices, a ver, concreto, yo voy a preguntar por una relación matrimonial. Bien, no partas del matrimonio, parte de ¿en qué momento o tiempo emocional estoy yo? Porque eso define muchas cosas, ¿no? Bien. ¿Vas a preguntar por tu matrimonio? Bueno, pregunta por el momento emocional en el que está el otro o la otra, porque, ¿no? Si hay matrimonio son dos, bueno, hay matrimonio de tres, de cuatro, bueno, si son 20, bueno, cada uno, por cada uno, ¿ya? Bien. Una vez que yo tengo yo emocionalmente estoy en el 12, estancado. Mi pareja está en el 6, el litigio. Estamos mal. Ya fíjate, solamente esa lectura ya me dice el cuadro en que estamos. Ok. Luego, la tercera pregunta sería, calificación o diagnóstico de mi matrimonio actual. Es decir, ¿ya? Así estoy yo, así está el otro o la otra, y así está mi matrimonio. Ya con esa pregunta, voy de lo general a lo particular. Ya. Otra pregunta, voy a preguntar sobre, ya, el diagnóstico matrimonial me dice que está, no sé, 89, impedido, ya, ok, bien. ¿Puedo hacer preguntas particulares sobre eso? Sí, del general al particular. ¿Cómo tendría que actuar yo de frente a mi pareja para desbloquear este tema? ¿Qué es lo que se espera de él de mí? Ya. Es decir, bajo de lo general a lo particular. Y de esa manera las respuestas quedan bastante ordenadas, porque tus preguntas fueron ordenadas. ¿Cuándo hay incomprensión en las respuestas? Cuando tú preguntas desordenadamente. Y tú repites las mismas preguntas y tratas de pillar el I Ching haciendo la misma pregunta de otra manera, como si el I Ching fuera, ¿no? Te va a donde está lo mismo, ¿ya? Entonces, va a depender de cómo tú preguntes. Ahora, con respecto a la cuestión técnica, eso está también en los videos y está claro. En lo que se llama el hexagrama principal es el que habla. Es el que define la respuesta que tú necesitas. Bien. Si yo tengo líneas de cambio, esas líneas de cambio son situaciones particulares dentro del contexto global. Por ejemplo, signo 12, el estancamiento. O sea, objetivamente estoy en un tiempo de estancamiento. ¿Ya? Pero la X línea dice estancamiento contento, nada que sea peligroso. ¿Ya? Bien. ¿Eso quiere decir que salía del estancamiento? No. Bien. Y otra línea me dice estancamiento peligroso. Si se queda aquí, le va a caer una roca. Bien. ¿Cómo entiendo eso? Bueno, entiendo eso porque de abajo hacia arriba es gradual. Y ahí hay una cosa que se llama la medición del tiempo. ¿Ok? Vayan a ver los videos. Hay un video sobre la medición del tiempo. Cuando hay líneas de cambio, esas
se convierten en el contrario y las que están pasivas, es decir, que no tienen líneas de cambio, se mantienen iguales. Ese tendencial complementario efecto, llámese como quiera, ¿verdad? Es el efecto que va a tener las líneas de cambio. ¿De dónde nació ese hexagrama? De las líneas de cambio. Entonces, dice, y me salió un hexagrama maravilloso, 19, las puertas al cielo, estoy para arriba. Sí, ese efecto lo tendrás, sí. ¿Cuántas líneas de cambio tiene? 3. Entiendes y aplicas la primera, entiendes y aplicas la segunda de cambio, y entiendes y aplicas y llegas a la última. Si tú haces las 3 líneas de cambio, las entiendes y las aplicas, obtendrás el 19. ¿De dónde nació ese tendencial? De las líneas de cambio. ¿Qué son las líneas de cambio? Situaciones particulares. ¿Quién debe hacer o entender esas situaciones? El sujeto, tú. Si el sujeto no hace nada, no entiende nada, no se mete en nada, ¿va a obtener ese otro? No. Si el sujeto se mete en eso y lo hace, y lo practica y es coherente, ¿lo va a obtener? Sí. Es una probabilidad. A más líneas de cambio, más difícil es que se te dé esa probabilidad. Por lo tanto, tengo 4 líneas de cambio y me salió un signo horrible. A lo mejor nunca vas a llegar a ese signo, no te preocupes. Son 4 líneas de cambio, tendrías que hacer 4 situaciones. Bien, si yo ahora hago el trabajo invertido, las líneas de cambio las dibujé en su contrario, las líneas pasivas las transporté igual. Ahora hago lo contrario, las líneas de cambio las cambio y las pasivas, o sea, las líneas de cambio las mantengo y las líneas pasivas las cambio. Eso me va a dar un signo causal. Eso significa de que yo llegué al estancamiento antes de llegar llegué por aquí. Ese signo es mucho más útil que el tendencial o el complementario o el efecto, porque ese ya pasó, ese sucedió, de ahí tú ya vienes. Por lo tanto, el causal es mucho más importante porque ese sí te da mayores respuestas. Luego, en mi libro y también en los videos y en mi libro están desarrolladas las líneas entreveradas. Esa línea de cambio que te salió en el signo en realidad tiene un desarrollo anterior y un desarrollo posterior de la línea. Tiene mayor texto del que tú lees. Se llaman líneas entreveradas. Y cuando tú las amplías, entiendes muchísimo mejor la línea. En mi libro yo me di la tarea de desarrollar las 384 líneas en su causa y las 384 en su efecto. Ya desarrollado, no tienen que darse esa pega.